¿Estamos todos? Bueno, pues entonces, si hay, a ver si hay alguna pregunta hacia algunos de los ponentes. Si no, abriré yo el fuego. Yo tengo una pregunta para Eloisa y así la voy lanzando. Claro, en esas donaciones y mesnaderías que hay dentro de la contabilidad navarra, de los libros de comptos, en la época que yo he estudiado más, que es en 1328-1349, en general se indica el beneficio como si fuese un feudo de bolsa, pero no se suele indicar cuál es la renta con la que se cubre ese beneficio. Es después cuando, sobre todo, se empieza a tener esta práctica. Y, efectivamente, como tú has dicho, es una ficción. Y entonces, ¿por qué de repente, o cuál sería el motivo para que se modifique esa práctica que había sido mucho más escueta y de repente se empiece a detallar esa práctica cuando sigue siendo una ficción? Porque creo que yo también estoy de acuerdo en eso, pero no sé por qué se empieza a dar mucho más detalle de sobre qué renta se está pagando a ese noble. Bueno, el motivo yo tampoco lo sé, pero puedo pensar, o se me ocurre como un contexto razonable, que, claro, en el momento que llegan Juana II y Felipe III en 1328, se inicia un proceso muy lento, yo creo, de 3 generaciones por lo menos, de recuperación de una cierta sintonía con la nobleza, todo lo que había caído por tierra, ¿no?, durante el periodo Capeto. Y que se manifiesta de muchas maneras. Muchas las asociamos además a Carlos III, pero es un proceso que viene de mucho más atrás. Entonces pienso que quizá es una forma de redecorar la relación con la nobleza, de volver a generar un tipo de lazos semejantes a lo que en principio puede ser una relación más, vamos a poner normal, entre comillas, si miramos al escenario francés, por ejemplo, que es el que ellos tienen. Es decir, ellos vienen de una formación vinculada a la realeza y a la majestad, que es la de los Valois, que es la de los Capeto. Al fin y al cabo, Juana es una Capeta y se preocupa bastante de recordarlo. Entonces, bueno, quizás son una importación de modelos o de para ir generando esos nuevos lazos con esa nobleza que hasta entonces había sido tan revoltosa. Pienso que ese puede ser un motivo o un contexto razonable para eso. No se me ocurre así de momento o de entrada otro contexto que no sea ese. Yo tendría una pregunta. Vale. Para Laura. Sí. Has mencionado entre las personas que acompañaban a Juan de Beaumont en Játiva, o cuando vuelve de Játiva, sí, al conde de Módica. Sí. No, lo comento porque me ha llamado la atención. El conde de Módica es un siciliano, sí, que lleva mostrando cuestiones de rebeldía a la corona de Aragón desde tiempos de Martín el Humano, por lo menos. Es decir, fue uno de los que más lata le dio a la Reina Blanca en Sicilia. Entonces, me ha sorprendido y me ha llamado la atención esa especie de volver a reunir a ciertos disidentes ahí en torno a Juan de Beaumont y a lo que significa, en 1461 todavía, sí, todo el contexto del príncipe de Viana, que todavía rescate un cierto rebelde siciliano. Pero en ese momento el conde de Módica es un Cabrera, ¿no? Es un Cabrera. Es un Cabrera. Sí, bueno, es una de las figuras más controvertidas. Encima también durante la Guerra Civil pero durante la Guerra Civil los Cabreras se sitúan en el bando de Juan II. De hecho, él muere y sigue el testigo su mujer, su vidua, y bueno, se le confiscan bienes, los rebeldes le confiscan bienes y tiene una lucha potente con los rebeldes pero sí, bueno, que ahora creo, estoy hablando de memoria, pero juraría que ellos se sitúan en el bando de Juan II de Aragón. Así que quizá creo que es Bernat Cabrera IV, en este señor, no me acuerdo, estoy hablando mucho de memoria, esto lo controla mucho Alejandro Martínez Giralt.
pero sí, parece que él había cambiado ya algo, por lo menos, de sintonías, y ya iba un poco más por el lado de Juan II. De hecho, Juan de Beaumont hace esta entrada también acompañado por el arzobispo de Tarragona, que es uno de los primeros que también se da la causa de Juan II. Tarragona es la primera gran ciudad que se pasa al bando de Juan II, y de hecho fue en Tarragona, durante la Guerra Civil, donde se fundó la Diputación de Juan II. La antidiputación, por así decirlo, se funda en Tarragona. O sea que es un gran feudo de Juan II durante la Guerra Civil. Y de hecho, como comentaba, ¿no?, es donde está Juan II cuando Juan de Beaumont le jura lealtad en el 64. Así que sí, bueno, entra con todo de personajes, ¿no?, que en principio muy vinculados a Juan II. Una vez más, ¿no?, esta escenificación de una reconciliación, bueno, que se va intentando por todos lados y que al final pues fracasa estrepitosamente. Gracias. Sí, yo tenía una pregunta para Félix. Has comentado el tema de los pleitos de hidalguía para conocimiento de los navarros que participan en la toma de Maña en el año 22. Os habéis planteado también un vaciado tema de testamentos. Digo esto porque nosotros, cuando hicimos un trabajo sobre la Hondarribia en el siglo XVI, a través de los testamentos pudimos comprobar que incluso hasta finales del siglo XVI muchos descendientes reclamaban la participación, los cobros pendientes de la participación a toma de Gazuruzar en tema de San Marcial en 1522. Digo, como fuente alternativa para completar todas esas cuestiones. ¿Qué dices? Testamentos que aparecen dentro de los procesos de... No, testamentos donde citan los descendientes en el cual pues, debían a su abuelo, su bisabuelo... ¿Están incorporados a los procesos de reconocimiento de hidalguía o que aparecen en las escrituras notariales? Escrituras notariales. Pues es que se pueden hacer muchísimos trabajos en el Archivo de Navarra de descripción, y una de las eternas demandas de nuestros investigadores es precisamente la documentación notarial, porque ahora mismo están organizadas por notarías, lógicamente, pero no están descritas a nivel de escritura notarial, están descritas a nivel de protocolo, con lo cual hay mala investigación de cada uno de adentrarse. Lo sabéis bien, muchos de los que estáis en esta mesa, en el caso del Archivo de Navarra, pues como que ir pescando hasta encontrar con esos contratos matrimoniales o testamentos, otro tipo de escrituras que pueden ser interesantes. Inventarios de bienes, por ejemplo, les interesan a otro tipo de historiadores, en fin. Se pueden hacer mil cosas, solo que realmente esto es un problema de personal. En el momento que tengamos personal para abordar esos trabajos, se podrán hacer. En el caso, por ejemplo, de los pleitos de hidalguía, ha sido más sencillo, entre comillas, pero porque han pasado 30 años de trabajo de catalogación de los 250.000 procesos judiciales que se conservan, gracias a lo cual podemos pescar esos procesos de hidalguía o de brujería o de riñas o de homicidios, y a través de ellos luego, por supuesto, está la labor del investigador a la hora de seleccionar los datos, ¿no?, de consultar la documentación. Pero sí, eso es una de los debes que tiene la institución con respecto a la documentación notarial, sí. No hay micrófono hoy. Es una pregunta sin un añadido, digamos, desde el siglo XVII. En algún momento me entretuve leyendo unos 60 solicitudes de renovación de acostamientos. Es como un currículum vitae familiar. Entonces, yo pensaba que iban a recordar más los acontecimientos de la conquista, de la guerra civil, de Maya, etc. Pero me encontré, para mi sorpresa, que no eran tantos los que se remontaban tanto y habían estado en todos esos sitios, sino que realmente se recordaban interesadamente sus trabajos más recientes a favor de Felipe III, Felipe IV, en los Países Bajos, etc. Por lo cual, digamos, es importante la memoria que tienen de esto, pero también la desmemoria. Y llega un momento en que no vale para mucho recordar ciertas cosas en comparación con otras. Eso es decir, que a la hora de valorar los ecos o la memoria de lo acontecido en estos años, los que trabajamos la edad moderna tenemos que pensar que empiezan a pasar página, aunque algunos en nuestros días quizá no quieran pasar página. Bueno, los navarros de entonces sí, porque no les compensaba. Esa es la primera conclusión a la que llegué, sin haber avanzado más en la documentación. No era una pregunta.
¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Habéis estado mucho tiempo con el tema de la guerra civil de ayer y hoy, y yo vengo del campo de audiovisual. Como bien sabéis, se está haciendo ahora mucha producción audiovisual y vosotros, historiadores, contéis la historia año por año, pero de cara a ahora, por ejemplo, que en Navarra se está haciendo mucha producción audiovisual, que ahora el tema del tema histórico está en auge, se han hecho producciones sobre los reyes católicos y tal. Si como historiadores os viniera una productora a deciros, de todo este marco, ¿qué historias destacaríais? ¿Qué creéis que tiene un potencial desde el punto de vista narrativo? ¿Les destacaríais alguna en todo este conflicto de esta guerra civil? Porque habéis contado tantas cosas y digo, guau, ahí tiene que haber historias muy interesantes que a lo mejor algún día en medio de visual, y más en Navarra donde se está produciendo más, alguien está esperando que las cuenten. Y os consultan a vosotros, entiendo. No estés tan seguro de que nos consulten a nosotros. Me temo. A ver, yo creo que normalmente, no sé porque nunca me han hecho semejante propuesta, pero tengo la impresión cuando uno ve producciones en televisión, por ejemplo, que normalmente la iniciativa y la idea del tema viene de otro ámbito, es decir, viene o del productor, no sé exactamente, o del guionista, o de quien ha organizado eso, y busca a quien le ayude o quien le oriente más o menos en los temas. No sé hasta qué punto parte de historiadores yo normalmente tengo que reconocer que no soy muy aficionada a ver series de ese tipo este tipo de producciones históricas, porque los historiadores, yo por lo menos, tiendes a mirarlos con ojos de examen y entonces ya no lo disfrutas, con lo cual... Entonces, no sé yo si... Muchas veces, la valoración que puede hacer el historiador interesa hasta cierto punto al productor o al guionista, me parece. Sí, pero es una opinión personal, ¿eh? No. ¿Quieres destacar episodios de esa época? Hombre, depende de lo que se quiera transmitir. Por supuesto que han salido un montón de cosas hoy. La vida de Juan de Beaumont es toda una aventura, por ejemplo, muy interesante, por muchas razones. La del príncipe también, en el fondo. O sea, a mí me parece que yo hago el guión. O sea, yo te digo, lo firmo, lo hago yo. Me parece que todo el proceso le daría argumentos pues para una historia de las típicas, con un montón de protagonistas, porque puede ser una historia coral, un montón de protagonistas, Juan de Beaumont, estaba pensando también Martín de Peralta y Pierres de Peralta, todos ellos tienen unos avatares, unas vidas bastante prolongadas, porque son nobles a los que no les va mal la vida, es decir, hay guerra, pero ellos tienen vidas largas, y en algún caso no, la familia de los mariscales lo pasa mal, pero al margen de esa familia, pues el resto tienen vidas largas, les pasan muchas cosas a lo largo de su vida y por lo tanto cada vida de ellos sin duda tendría margen para eso, ¿sí? O sea, es decir, es que hay un montón de episodios y es uno tras otro en cada uno de los momentos, con giros de alianzas. Es un Juego de Tronos real, ¿no? Sí. La verdad es que para mí me toca de cerca el tema que planteas tú, porque casualmente yo vengo de Irún y este año se hace el 5º centenario de Batalla de San Marcial. Es un 5º centenario que se ha habido cortado por todos los sitios. Y se ha habido cortado precisamente por la propia administración, por temas políticos, evidentemente. Entonces, lo que planteas tú, pues para los historiadores puede ser una gozada, pero el problema es que nos encontramos siempre con un muro político que, depende del color que sea, pues se cortan un proyecto o no. Por lo tanto, aunque sea jugoso el tema, pues nos encontramos con un muro que muchas veces es infranqueable, en este caso, y proyectos así, cuando además tocan el tema, en el caso navarro, la conquista de los dos bandos, como ha comentado Félix, y otras cuestiones, pues dudo que saldría adelante con la coyuntura política en el momento. Vaya. De aquí quizá a 300 años, cuando se vean las cosas de otro prisma, pues quizás sí. Pero hoy día, es una opinión personal, yo sinceramente lo dudo, vaya. Que nos llame siquiera. Pero bueno.
Bueno, retomar el debate. Yo tengo una pregunta para Javier, que está ahí muy callado. Has mencionado, pero no lo hemos visto, algunas de esas expresiones que manifiestan una cierta identidad del municipio, y también te has referido a algún tipo de expresión en la que se refieren a los municipios con los que se enfrentan. Entonces, ¿qué tipo de léxico, yo voy a hacer lo mío, qué tipo de palabras son las que se usan para referirse al concejo con el que se enfrentan o para reforzar esa identidad del grupo? Gracias, Íñigo, por interpelarme. El léxico utilizado podríamos decir que va en dos líneas, ¿no? Por un lado, bueno, más que el léxico, bueno, incluye el léxico, pero también es el relato, ¿no? Que están evidentemente vinculados, ¿no? Por un lado está, por supuesto, el ensalzamiento de la propia población, y en este sentido, pues bueno, todos intentan retrotraerse lo más con la mayor lejanía posible, alegar esas luchas contra el Islam, ensalzar la riqueza de la propia población, etcétera, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, los listados de reyes, confirmaciones, etcétera, ¿no? Y sin embargo, para referirse a la otra parte, no dudan que también es un lenguaje muy propio de la Edad Media, la reiteración o utilizar, no son sinónimos porque no lo son, pero sí que están dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Un montón de palabras referentes a criminales, delitos, inhumanos, contra la raza humana, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces iría... Hay una denuncia muy concreta. Hay una denuncia muy concreta. En Sí. O sea, ellos pueden decir, han cometido tal delito, ¿no? El carnereamiento, ¿no? O han matado a tal persona, etcétera. Y entonces ahí aparece un listado, una ristra de insultos, no, son descriptivos. Criminales, adjetivos. Inhumanos, eso, son adjetivos. Entonces, resultan un poco reiterativos, pero bueno. Y luego, otra de las cosas que llama mucho la atención también en el sentido de la búsqueda de esa paz, ¿no? Como ciertas palabras, ciertos denominadores, pues bueno, buscan precisamente eso, dar una imagen de idealidad de lo que debe ser la convivencia urbana, y cómo esta conflictividad entre concejos viene a perturbarla. Y ahí también la referencia al diablo, ¿no? Para que el diablo no resida entre nosotros, para que no haya discordias entre nosotros, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que, al final, hasta que no intervenga el rey, esas buenas intenciones, o el rey o lo que sea, ¿no? Esas buenas intenciones se quedan en nada, es retórica pura. Pero bueno, está ahí, ¿no? A mí sí que me hubiese gustado, y de hecho he estado buscándolo en la documentación municipal, pues bueno, un lenguaje un poco más bélico. Decir, bueno, cómo ellos denominan a este conflicto, y no le acaban de dar nombre. Siempre lo envuelven en lo que sería, pues bueno, un ámbito absolutamente jurídico, ¿no? Lo ven como un conflicto jurídico y ya está, ¿no? Que tiene que resolverse por esa vía, aunque luego los medios que utilicen sean otros. No sé si esto ya ha servido de algo, ¿no? Pero bueno, es cuestión de compartir también. Era por entender también un poco esa expresión. Bueno, y también yo tenía una pregunta para Iñaki, una cuestión concreta. Y es que existe sobre los palacianos de Sarasa algún tipo de descripción sobre cuál es su patrimonio en cuanto a rentas, etcétera, por conocer un poco qué tipo de señorío estamos hablando. Bueno, antes he comentado que son 28 cajas. Dentro de los 28 cajas está toda la documentación bastante completa sobre patrimonio. De hecho... Pero medieval, digo, o sea, sí. Yo siempre... Sí, no, van desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Hasta el año 1973, si no me equivoco. Pero hay cantidad de documentación correspondiente a rentas, a patrimonio, pleitos sobre patrimonio, vecindades, es decir, hay cantidad de información. Pero bueno, insisto, yo en su día, bueno, estuve viendo la documentación para hacer precisamente otro tipo de trabajo, pero bueno, me refiero a que todo eso está dentro de las cajas. Vale. Y luego, entonces, ¿se puede hacer también un seguimiento de ese linaje? Digamos, o sea, ¿hay una continuidad de la documentación hasta final de la Edad Media?
Sí, de hecho, los últimos propietarios de los Solana son los que cedieron, vendieron, no sé en qué situación exacta llegó al archivo, pero bueno, toda esa documentación está seguida, lo que es el hilo conductor de toda la familia está hasta el siglo XX, vaya, o sea que no habría problema. Lo más complicado es precisamente la Edad Media, lo que es el 15 y primeros del 16 por un cambio por extinción de linaje, más bien, que pasa el patrimonio a un segundo sujeto que está casado con una segunda, que el patrimonio viene de ahí, si no viene de otro sitio. Es un poco, pero es justo ese momento más complicado, el resto ya es fácil de seguir. Es otra asignatura pendiente del archivo, los fondos nobiliarios que se custodian, que este es uno de ellos, pero está el de los marqueses de Góngora, bueno, aquí conoce muchos de ellos, que bueno, pues que están pendientes de esa ansiada por muchos investigadores organización que facilite el acceso del investigador. ¿Puedo hacer una pregunta Sí, para sí, Íñigo? claro. A ver, es un poco chorra quizá, pero es un poco también desde el desconocimiento absoluto. Cuando has presentado tus fuentes, ¿no? Y así estructurada, había muchas más fuentes de los agramonteses que de los beaumonteses. Ah, sí, no lo Y yo después de mencionaba. este trabajo, claro, yo soy beaumontesa forever, Sí. entonces pregunto, ¿hay alguna razón por ello? ¿Es una cuestión de casualidad? Sí, es verdad que esto no lo he mencionado, hay un sesgo agramontés en mis fuentes, sí. De hecho, en una de las diapositivas lo iba a comentar y se me ha pasado, pero está hecha la cuantificación del número de documentos que son agramonteses y beaumonteses y, lógicamente, esta es una época en la que quien gobierna son los líderes agramonteses, en definitiva. Por lo tanto, la producción documental es mucho mayor en ese bando. Estamos hablando de esa época hasta 1512, pues, y lógicamente la voz de los agramonteses a partir de ahí pues desaparece o se oculta mucho más, ¿no? Entonces este es el motivo. De hecho, y hay un periodo en el que la voz beaumontesa se oye bastante, que son sobre todo los años 60, 70, digamos hasta el Tratado de Tudela, en el que se establece una especie de protectorado sobre Navarra por parte de los reyes católicos. Y es en esa ventanita en la que el conde de Lerín domina Pamplona, en la que él es el interlocutor de los reyes, y ahí sí tenemos una documentación beaumontesa interesante. A partir del Tratado de Tudela, en el que el interlocutor o los interlocutores se van a convertir los reyes católicos, ya la voz beaumontesa se oye menos, se oye la de los reyes católicos en ese sentido, ¿no? Ahí yo pues me gustaría continuar también mirando, me voy a mirar ese archivo nobiliario y empezando a trabajar con archivos nobiliarios, porque quizás a través de ellos, buscando en archivos de familias beaumontesas, podamos acceder a por lo menos a equilibrar, cosa que no lo tengo equilibrado, ese corpus no está equilibrado, es mucho más agramontés. Perfecto. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo sí tengo más preguntas, pero como tengo acceso a todos ellos, pues ya se las preguntaré. Ha sido una mañana larga, fructífera, creo que han sido unas intervenciones que hay que agradecer a todos ellos, mucho nivel, y nada, pues se levanta la sesión y el congreso continúa esta tarde en la Filmoteca y hasta mañana en esta misma sala también.